Demencia en el mal de Alzheimer. Muy bien. Observa la imagen y dinos, ¿cuántos animales puedes ver? Te vamos a dar un tiempo de 10 segundos. Bien, ya se cumplió con el tiempo. Ahora veamos qué hay aquí. Obviamente hay un elefante, un burro, un perro, un gatito y un ratón. Los más complicados son la serpiente, el mosquito y la tortuga. Los más difíciles de encontrar son el cocodrilo, el delfín, el pez, la cabeza de un ave y un camarón. En este video vamos a adentrarnos en lo que representa el mal del Alzheimer en la vida de una persona y para ello vamos a ver algunos testimonios. Pues esto me lo diagnosticaron sobre el 2012. Aproximadamente en el año 2012, el diagnóstico. Pues en el 2015, en el segundo semestre del 2015, más o menos cuando nos lo dijeron sería en noviembre a finales. Doctora, la esposa de Robin Williams, el actor tan famoso norteamericano que se suicidó hace algunos años, acaba de aclarar y decir que en realidad su esposo estaba batallando contra un tipo de demencia. ¿Qué es el mal de Alzheimer? La demencia es una de las más frecuentes y empieza por deterioros de funciones cognitivas y o afectivas. En el Perú, la prevalencia de la demencia es del 70%. Este trastorno progresivo altera la memoria al degenerar las células del cerebro y causar su muerte. Tiene como característica principal el causar alteraciones en la memoria reciente debido al daño de conexiones interneuronales llamadas sinapsis. Es la causa más común de demencia, ya que genera una disminución en la capacidad de pensamiento, afectando también el comportamiento y las relaciones interpersonales del individuo. Pero, ¿cómo es que fue descubierto ese trastorno? El Alzheimer fue descubierto en el año 1906 por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer. Él se encargó de hacer las descripciones del caso de una mujer de 51 años llamada Auguste D. Registró una serie de fallos en su memoria y la pérdida de habilidades cognitivas de forma progresiva, llegando al punto de afectar su orientación, incluso dentro de su propio hogar. ¿Cómo es que afecta el Alzheimer a una persona? El Alzheimer inicia de forma insidiosa y progresiva, llegando al extremo de dejar al paciente en cama, totalmente dependiente. Puede imposibilitar las relaciones sociales, ya que la memoria es necesaria para poder desarrollarlas. Esta es una de las razones por las que las personas con Alzheimer le prestan más atención a lo material de su entorno en lugar de las personas que los rodean. Además, es frecuente que las personas con Alzheimer presenten depresión, delirios lúcidos, confusión constante, trastorno del sueño o ansiedad. Entonces, ¿qué tan frecuente es el Alzheimer a nivel mundial? El Alzheimer es un síndrome clínico frecuente en personas mayores de 65 años en todos los países del mundo a excepción de Japón. Para el 2015, un promedio de 47 millones de personas sufría de Alzheimer en el mundo y se proyecta que para el año 2050 serán 130 millones de personas las que padezcan esta enfermedad. Entre los años 1997 y 2007, en 6 países de Latinoamérica, la prevalencia de Alzheimer fue de 7.1%. En países europeos se presenta una mayor frecuencia de casos debido a una mayor proporción de adultos mayores. Con la información que ahora conocemos y con la intención de profundizar más en lo que conlleva esta enfermedad, nos plantearemos las siguientes interrogantes. ¿A qué tipo de memorias afecta el Alzheimer y por qué solo afecta a esas memorias? Para una mejor comprensión del tema a través de un breve marco teórico. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la memoria? De acuerdo con el neurocientífico Eric Kandel, la memoria es parte sustancial de todas las funciones cerebrales. Nuestro cerebro crea, almacena y revisa los recuerdos, utilizándolos constantemente para darle sentido al mundo. Dependemos de la memoria para pensar, aprender, tomar decisiones e interaccionar con otras personas. Pero, ¿cómo funciona la memoria?
Todo de lo que recordamos se debe a las siguientes fases: fase de registro, fase de retención y fase de recuperación. Poder entender de manera más sencilla cómo se da el funcionamiento de la memoria, en el libro Guía para el desarrollo de los procesos metacognitivos es explicada mediante la metáfora de la pajarera, del filósofo griego Platón. Platón decía que adquirir un nuevo conocimiento es como cazar un pájaro y guardarlo en una pajarera, donde hay miles de pájaros. El olvido es igual a no encontrar el pájaro deseado en la pajarera, porque éste probablemente murió. Esto sucede con nuestras memorias cuando la huella que dejan durante el proceso de aprendizaje se debilita. Por otro lado, habla del conocido fenómeno en la punta de la lengua, comparándolo con saber que tenemos un pájaro en la pajarera, pero este no se deja capturar en ese momento. El análisis filogenético nos permite abordar el cambio y evolución de la memoria humana a través del paso de miles de años para constituirse como es ahora. Nos preguntamos ahora, ¿por qué hemos evolucionado con diversas modalidades de memoria? Y la respuesta es, por el trabajo colectivo. La especie humana es gregaria, por lo que evoluciona coordinando acciones de manera cooperativa. Por otro lado, la actividad mediada con el uso del lenguaje, utensilios, herramientas y armas obraron grandes cambios filogenéticos en su cerebro, propiciando el surgimiento de funciones mentales conscientes e inconscientes, entre ellas la aparición de diversos sistemas de memoria. En el siguiente gráfico podemos ver la estructura del sistema de la actividad humana propuesto por Leontiev, basado en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Este modelo partió de considerar la actividad como la interacción entre sujeto y objeto a través de artefactos o herramientas de mediación cultural. Con la estructura de la actividad humana ya definida y compuesta por acciones y operaciones, se busca incluir hasta el más recientemente contexto en el que se encuentra inmerso el sujeto, el objeto y los artefactos mediadores, manifestándose así en los sistemas de producción, distribución, consumo e intercambio de una comunidad y materializándose por las reglas, la división del trabajo y las interacciones de todos los miembros de la comunidad, para así alcanzar el objetivo del sistema y transformar el objeto. ¿Cómo fueron evolucionando las diversas modalidades de memoria? Esta pregunta será respondida a través de la propuesta de sistema de memoria humana de Eldon Tulving. Puede ser respondido a través de un orden filogenético de las memorias, el cual se dio a través de procesos evolutivos que dieron aparición a los tipos de memoria en el siguiente orden: memorias procedimentales, memorias sensoriales, memorias semánticas, memorias de trabajo u operativas y memorias episódicas. En el caso de los sistemas de memoria implícita, tenemos las memorias procedimental y sensorial, las cuales son producto de la evolución biológica. En cambio, los sistemas de memoria explícita, que comprenden la memoria semántica, operativa y episódica, son de origen social y cultural, por lo que son funciones psicológicas superiores exclusivas del ser humano. Esta se alcanzó a través de la interacción social en las actividades laborales y el uso de instrumentos, como el lenguaje, los cuales generaron las memorias exclusivamente humanas. Nos topamos nuevamente con un gráfico que vimos anteriormente, pero desde otra perspectiva. A través del modelo de la teoría de la actividad humana, se explica cómo la interacción social contribuye no solo a la colectividad y a los objetivos comunes en un momento determinado, sino también cómo esa interacción social a lo largo de miles de años significó un desarrollo filogenético para la especie humana. ¿Por qué evolucionamos con la capacidad de memorizar? ¿Cómo es que el ser humano ha evolucionado con la capacidad de almacenar información? Para responder a esta pregunta usaremos las investigaciones de Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2000. A nivel neurobiológico, demostró que los sistemas de memoria son circuitería neuronal haciendo sinapsis. En lo que concierne a las bases biológicas de la memoria, se puede mencionar que son procesos de sinaptogénesis cuya función ha sido útil en la evolución, adaptación y supervivencia de los animales. Eric Kandel nos habla de la plasticidad cerebral al demostrar experimentalmente que las llamadas memorias
son cableados sinápticos que son construidos por genes activados en el proceso de aprendizaje, usando el modelo de condicionamiento clásico pavloviano en caracoles marinos Aplysia californica para generar memorias de fobia ante un estímulo aversivo. Por otro lado, debemos saber que el aprendizaje, que puede ser implícito, tiene varios tipos. La habituación. La sensibilización. El condicionamiento clásico. Análisis ontogenético de la memoria. El proceso neurodegenerativo del mal o enfermedad de Alzheimer se inicia de 10 a 20 años antes de los primeros síntomas. Esta enfermedad irrumpe en la ancianidad, pasando los 65 o 70 años de edad. Por lo tanto, el análisis ontogenético debe partir de los 50 años de edad. La formación de placas amiloides y los ovillos neurofibrilares en la corteza prefrontal influyen en la atención, el autocontrol y la resolución de problemas. Estas placas y los ovillos explican el deterioro cognitivo y la pérdida de la memoria en los pacientes de Alzheimer, que según Eric Kandel se originaría por una mutación. Por otro lado, también hay factores de riesgo en la enfermedad del Alzheimer. Debido al envejecimiento, nos volvemos un poco resistentes a la insulina. Por lo tanto, la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo para el Alzheimer. Este es un ejemplo de cómo la existencia de comorbilidades convierten al individuo en alguien propenso a padecer Alzheimer. Envejecimiento y memoria. Hay que diferenciar entre la enfermedad de Alzheimer y el envejecimiento. En el envejecimiento se da una pérdida de memorias a largo plazo de manera benigna. Se trata de un olvido senescente benigno. En cambio, el paciente con Alzheimer presenta una pérdida devastadora progresiva de las memorias a largo plazo. La demencia en el mal del Alzheimer. El paciente con Alzheimer tiene pérdida en la capacidad intelectual a causa de la pérdida de las memorias a largo plazo explícitas, semánticas y episódicas. La pérdida de las memorias episódicas le genera una paulatina desintegración de la personalidad, confusión mental, alucinaciones y comportamientos agresivos, incluso violentos. La causa de la demencia es la masiva muerte de neuronas productoras de acetilcolina. Esta desintegración de circuitos neuronales entre la corteza entorrinal, el hipocampo y la corteza cerebral. La demencia del Alzheimer empieza por la desorientación espacial en la senectud, pérdida de los mapas cognitivos de su propia casa por degradación de las células del lugar, y pérdida de los mapas cognitivos del vecindario y distrito de donde vive. El paciente con Alzheimer se pierde por la desorientación causada por la destrucción de las células de malla que cohesiona mapas cognitivos de la ciudad. Análisis microgenético de la memoria. La demencia causada por el mal de Alzheimer se acentúa con la degradación de la corteza prefrontal, siendo las características la pérdida del autocontrol emocional, es decir, comportamiento agresivo y violento, y la incapacidad de resolver problemas. ¿Cómo se relaciona la dislexia y el mal de Alzheimer? Los pacientes de Alzheimer presentan graves problemas en la lectura. El componente léxico se desorganiza, siendo una característica de la demencia. Para poder entenderlo mejor, el modelo de Logowin nos ayudará a recorrer las rutas de los tipos de dislexia que presentan los pacientes con Alzheimer. Dislexia fonológica. La ruta de lectura fonológica es la siguiente: AV, CGF, ROF, habla, AA, LIF, SC. Pero el paciente con Alzheimer presenta problemas en las reglas de conversión grafema a fonema. Al leer palabras nuevas, hará el análisis visual de las letras, pero tendrá problemas para decodificar la nueva palabra. Las reglas de conversión grafema a fonema están alteradas u olvidadas, por lo tanto, leerá otra palabra. Dislexia superficial. La ruta de lectura superficial, también denominada visual u ortográfica, es la siguiente: análisis visual, lenguaje input ortográfico, sistema cognitivo, lenguaje output fonológico, retén output fonológico, habla. Pero el paciente con Alzheimer presenta una desorganización de la memoria a largo plazo, léxico input ortográfico,
Al reconocer la palabra leída, recuperará otra parecida. Este logogen errado, al llegar al sistema cognitivo, activará memorias a largo plazo semánticas erradas. Dislexia profunda. El paciente con Alzheimer que presenta dislexia profunda tiene alterado las memorias a largo plazo explícitas del sistema cognitivo. Al leer generará parafrasias semánticas. Por ejemplo, ante la palabra escrita simpatía, leerá orquesta porque simpatía se parece a sinfonía. Entonces, sinfonía activa el campo semántico de la música clásica y las ideas de este campo semántico. Por lo tanto, recuperará la palabra asociada orquesta, activada en la memoria a largo plazo léxico output fonológico. La demencia se caracteriza por estas traslaciones azarosas e incoherentes. Esta es una de las causas de la mente confusa y desorientada del paciente con Alzheimer. En el trabajo de campo se aplicará el cuestionario de memoria cotidiana de Alan Baddeley. Este cuestionario enumera 27 lapsus comunes de la memoria, en donde se evaluará la frecuencia con que se comete cada lapsus utilizando la escala del 1 al 9, en donde 1, ninguna vez en los últimos 6 meses, 2, alrededor de una vez en los últimos 6 meses, 3, más de una vez en los últimos 6 meses, pero menos de una vez al mes, 4, alrededor de una vez al mes, 5, más de una vez al mes, pero menos de una vez a la semana, 6, alrededor de una vez a la semana, 7, más de una vez a la semana, pero menos de una vez al día, 8, alrededor de una vez al día, y 9, más de una vez al día. El método utilizado es de tipo transversal y cualitativo de análisis de casos. En este trabajo de campo participaron una muestra de 3 sujetos. Sujeto 1, Talía Sabina Castillo Cruz, de 22 años. Sujeto 2, Susana Irma Gutiérrez Palacios, de 55 años. Sujeto 3, Susana Guadalupe Linares Cabrera, de 80 años. ¿Cómo elaboramos este trabajo de campo? Tomando en consideración el contexto en el cual nos encontramos, COVID-19, se colocó los 27 ítems en un formulario de Google. De esa manera, se les pasó vía WhatsApp el formulario para que lo puedan contestar en la brevedad posible. ¿Cuáles fueron los resultados de este trabajo de campo? A continuación, observamos el cuadro de los resultados. El sujeto 1 obtuvo un puntaje de 58, el sujeto 2 obtuvo un puntaje de 42 y el sujeto 3 obtuvo un puntaje de 53. ¿A qué conclusiones llegamos? El mal o enfermedad de Alzheimer es un trastorno cognitivo cuya causa aún se desconoce. Sin embargo, se tiene evidencia de formación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares en la corteza prefrontal que causarían los síntomas de demencia. Los sistemas de memorias desintegrados están en la base de la demencia en los pacientes con Alzheimer. La causa de este hecho es la desintegración de las conexiones neuronales entre el septum y núcleo basal que inervan el hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza prefrontal. Se debe diferenciar entre la pérdida de la memoria benigna que se presenta en el envejecimiento de la pérdida devastadora progresiva del paciente con Alzheimer. La demencia por la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de la capacidad intelectual, desintegración de la personalidad, confusión mental, alucinaciones, desorientación espacial y comportamiento agresivo. El mal o enfermedad de Alzheimer también presenta desorganización de los campos semánticos, lo cual es causado por alteraciones en el hemisferio izquierdo, por problemas en la conexión neuronal entre los lóbulos temporal, parietal y lóbulos frontales. Este hecho genera dislexias de tipo fonológica, superficial y profunda. ¿Qué recomendaciones surgen a partir de lo expuesto? Para prevenir y atenuar el mal de Alzheimer, se debe evitar la vida sedentaria y de poca actividad cognitiva. Se debe hacer ejercicios físicos y mantener retos cognitivos. Mantener activos los sistemas de memoria a largo plazo y a corto plazo con lecturas y actividades cognitivas, pues el desarrollo cultural es una alternativa de rehabilitación.